Ya en la última clase de cáncer de tiroides. Esta, como les comentaba, es cortita porque más o menos ya en la de nódulo comentamos algunas cosas. O la hoja de ruta, la definición. El cáncer de tiroides es el cáncer endocrinológico más frecuente ya, y la forma más común es el carcinoma papilar de tiroides. Eso como de lo más importante. De la parte epidemiológica, desde 2020 es auge, ¿ya? ¿Quiénes están beneficiados? Las personas más de 15 años o más y tienen asegurado, digamos, ante la sospecha, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, ¿ya? Ha habido un aumento en la incidencia debido a las imágenes, por lo que yo comenté en la clase de nódulo, ¿ya? La mortalidad es baja y relativamente estable por comparación de años previos, 0,05 casos cada 100.000 habitantes al año, ¿ya? Pese a que ha habido un aumento en la incidencia por las imágenes, esto no ha cambiado la mortalidad, ¿ya? Porque por último uno justificaría ya, pero ha bajado la mortalidad, que era significativa ya antes, con aumento en la sospecha, sigue igual, ¿ya? 95% de los casos son cáncer diferenciado de tiroides. Dentro de esos, el papilar ocupa el 92% y el folicular un 5%. Y según la INCATIR, que digamos es de acá un estudio epidemiológico de aquí de Chile, ya la incidencia es de 7,8 cada 100.000 habitantes. Es levemente mayor en mujeres, ¿ya? Y más de un 50% de los casos nuevos corresponden a microcarcinomas papilares incidentales. Y esto tiene que ver con el sobrediagnóstico también, ¿ya? De la clasificación tenemos que el cáncer diferenciado, el origen es de la célula folicular y la frecuencia, como les comentaba, 85-90% papilar, folicular 5-10%, y dentro de esto está la célula de Hartle. Ya el cáncer medular deriva de la célula parafolicular, ya en un 2% de los casos. Y también, bueno, es importante mencionar que el cáncer medular también es parte como del NEM, de la neoplasia endocrina múltiple, ¿ya? Parte de un espectro, además. El cáncer anaplásico, que deriva de la célula folicular también, en un 1% de los casos, por suerte, es de los más agresivos y por suerte es de los menos frecuentes. Y metástasis de otro primario, poco frecuente, 1% también, muy poco frecuente, de pulmón en un 50% de los casos, óseo en un quinto de los pacientes, pulmón y hueso en un 25%, cerebro 5% y después seguidos de riñón y mama. Ya de la etiopatogenia tenemos que hay mutación de los genes que codifican proteínas de la vía MAPK, ¿ya? Con lo cual, digamos, son propicios para la tumorogénesis, ¿ya? Por alteración de síntesis a nivel nuclear, ¿ya? Se ha visto que hay positividad del BRAF V600E en un 60% de los casos, del RAS en un 15%, hay otros que entran en un 12% por reordenamientos cromosómicos con activación de RET, NTRK y ALK, ¿ya? Y un 13% como del porcentaje restante no se identifica una vía de mutación, ¿ya? Las variantes agresivas se caracterizan por tener células altas, columnas con esclerosis difusa y unas células en tachuela o hobnail, ¿ya? Y aquí que es importante si hay invasión vascular o linfática, si hay extensión extratiroidea, compromiso capsular y el compromiso ganglionar. Ya, eso. De los factores de riesgo tenemos la exposición a radiación como uno de los principales y también las formas familiares, como les comentaba, del NEM2 y también, por ejemplo, pacientes en primer grado con antecedente de cáncer papilar de tiroides. De las metástasis, importante el carcinoma papilar de tiroides con múltiples o voluminosas metástasis ganglionares. Puede ser que tiene más riesgo factor de riesgo para tener metástasis, ya es más probable. El carcinoma pobremente diferenciado, por ejemplo, en anaplásico, y de hecho la gran mayoría de los casos cuando uno llega al diagnóstico del anaplásico ya está con metástasis. De hecho yo creo que de los casos que yo he visto, o de los que se sospechan que llegan al hospital para la biopsia quirúrgica, todos en realidad están con metástasis y de hecho por eso se asume que es un anaplásico, ¿ya? Y el carcinoma folicular también es otro que tiene más riesgo de tener metástasis al diagnóstico o desarrollarla prontamente en su evolución, porque el cáncer papilar de tiroides es mucho más lento el que llegue, digamos, a eso, ¿ya? La presentación clínica.
suele ser un hallazgo incidental por palpación o incidental por imagen, digamos, el diagnóstico, ¿ya? Puede haber aumento del volumen cervical con o sin síntomas compresivos, pero como les comentaba, es una etapa avanzada, o en los que tienen una progresión muy rápida o muy agresiva, ya que era lo que yo les comentaba, que son parte de los factores de riesgo de malignidad, ya. Entonces por eso es importante definir la temporalidad. Podría ser con metástasis de pulmón, hueso, cerebro, hígado, que ya vimos que dentro de la etiología más frecuente de eso sería lo anaplásico y el folicular. Metástasis ganglionaria, al diagnóstico del cáncer papilar de tiroides es en alrededor de un 25 a un 30% de los pacientes, ¿ya? Y a distancia, cuando encontramos al diagnóstico es de mal pronóstico, por lo mismo que les comentaba. Y aquí es importante, muy importante esta parte de acá, que en quienes consideramos el screening. En pacientes, por ejemplo, que tengan 2 o más familiares de primer grado con cáncer diferenciado de tiroides, especialmente en hermanas, digamos, ¿ya? La radioterapia externa de cabeza y cuello antes de los 15 años, y los síndromes genéticos como Cowden, Werner, la posis colónica familiar, y además en pacientes con acromegalia, porque como vimos antes, parte de los factores como tirotrópicos está la IgF1, ¿ya? Así que por eso hay que ir a buscarlo. El estudio preoperatorio es con eco de etapificación, en el cual vamos a ver todas las características que aparecen nombradas acá en lo que les tengo descrito, ya, que para qué las voy a leer, que lo mismo que ya les he estado diciendo como muchas veces, ya. Este es un esquema que fue, digamos, que está en la guía de cáncer de tiroides de 2020, que es de la doctora Horvath, de la clínica alemana, que es parte del equipo de cáncer de tiroides, es la radióloga del equipo de cáncer de tiroides de la clínica alemana, muy seca, ¿ya? Y en este esquema, como pueden ver, aparece bien descrito como anatómicamente la descripción. Entonces, ella lo que hace con esta eco de etapificación es que le describe al cirujano dónde hay, por ejemplo, aquí aparecen es como dónde hay compromiso ganglionar, dónde vio las lesiones, y ahí los grupos, aquí aparecen, si se dan cuenta, los grupos ganglionares con números, ¿ya? Ahí aparecen descritos acá al lado con números romanos. Entonces, y ahí la doctora pone como la descripción de los hallazgos que ella ve. Si están o no en relación, por ejemplo, con la tráquea, ya, que era lo que estábamos comentando, con el nervio laringeo recurrente, entre otros. ¿Ya? El diagnóstico se hace con imagen, con la ecotiroidea, y citología o biopsia, ¿ya? La imagen, en algunos casos en que se sospecha invasión a tráquea y o esófago, o compromiso ganglionar de gran volumen, ahí sí se podría pedir un taco de resonancia de cuello con contraste, ¿ya? Porque ya ahí quedaría corta la ecotiroidea, ¿ya? Obviamente, porque también hay que evaluar a distancia también. Y lo otro es la extensión, más bien. La citología de la biopsia, ¿por qué? Porque puede ser por punción aspirativa con aguja fina, que es como lo más común, pero en los casos en que se sospecha un linfoma tiroideo o un carcinoma anaplásico tiroides, que ya dijimos crecimiento rápido, ¿ya? En esos casos tiene que ser vía biopsia core o biopsia quirúrgica. El manejo. Hay 3 como pilares de manejo: cirugía, radioyodo y supresión de la TSH. Tratamiento quirúrgico, el objetivo que tiene, obviamente, es eliminar la enfermedad neoplásica con la menor morbilidad asociada, ¿ya? ¿Y por qué se hace un énfasis en la morbilidad asociada? Porque, por ejemplo, hay muchas de estas pacientes que uno controla por nódulo de tiroides, etcétera, y a veces están tan angustiadas por el hecho de que puede que desarrolle cáncer, que terminan consultando, por ejemplo, en Exosistema, en una clínica, y le dicen al cirujano que quieren sacarse la tiroides porque tienen miedo a que pueda convertirse en cáncer. Entonces, imagínense toda esa morbilidad asociada a la cirugía, al tratamiento posterior y todo eso, o sea, que en realidad probablemente quizás está, o sea, que no está justificado, ¿ya? Por eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Cirujano, este tiene que ser un cirujano con experiencia en tiroides, con más de 25 tiroidectomías al año, y con esto se disminuye la morbilidad, la persistencia, la recurrencia y la mortalidad. Entonces pueden ser 2 abordajes, y acá hay una tabla comparativa en qué casos el cirujano va a pensar más bien en hacer una lobectomía y en cuáles va a considerar más bien una tiroidectomía total. Obviamente también pueden haber otros factores que va a depender del cirujano, que es lo que considere.
El manejo, resección ganglionar, ¿en qué casos se hace? No en todos los casos se hace, ¿ya? Puede ser terapéutica o puede ser profiláctica, ¿ya? También esto es a criterio del cirujano. Radioyodo, ¿ya? ¿Qué objetivo tiene? No en todos los pacientes va a hacerse radioyodo, ¿ya? Pero ¿qué objetivo tienen los que sí estaría indicado? Ablación del remanente tiroideo y detección de enfermedad persistente o recurrente, ¿ya? Es decir, las pocas celulitas porque macroscópicamente o el cirujano por ejemplo, van a hacer una tiroidectomía total, pero el paciente, vamos a ver más adelante, que puede tener un puntaje de riesgo de que tenga de recurrencia y todo muy alto, por ejemplo. En esos casos la verdad es que yo no me voy a arriesgar a que tenga unas celulitas por ahí que puedan finalmente ser cáncer después en ese cuello. Que también reoperar un cuello también es más complejo porque las estructuras después de que se inflaman, después queda todo más fibroso, más pegoteado, entonces anatómicamente también se le hace más difícil al cirujano volver a operar. Entonces no son riesgos y beneficios que hay que evaluar caso a caso. Terapia adyuvante. El radioyodo es una terapia adyuvante para disminuir el riesgo de recurrencia y mortalidad, por lo mismo que les estaba comentando, por las micrometástasis subclínicas, ¿ya? Para tratamiento de la enfermedad residual o metastásica también clínicamente evidente, a veces también, por ejemplo, para metástasis pulmonares, ¿ya? Indicación y dosis va desde 30 a 200 milicurí y eso es de resorte del subespecialista. Eso. Además también quiero que conozcan que están algunos fármacos nuevos que se han agregado para el manejo del cáncer de tiroides diferenciado, digamos, metastásico irresecable o resistente a radioyodo y en progresión, ya solamente que sepan que existen fármacos que se pueden asociar para esta terapia, que se pueden considerar por el subespecialista. Entonces, aquí volvemos a la misma tablita de clasificación que les mostré al principio, y aquí el tratamiento así como en rasgos generales, ¿ya? Respecto al seguimiento, que es importante, que se hace con tiroglobulina y con anticuerpo antitiroglobulina, ¿ya? Esto se hace porque si hay presencia de anticuerpo antitiroglobulina, no me va a servir como los valores de la tiroglobulina como para seguir haciendo el seguimiento, ¿ya? En la imagen con eco cervical, cuando hay una respuesta incompleta estructural, ¿ya? TAC o resonancia, también se podría considerar el 18-FDG PET-CT, es pronóstico, ¿ya? Dentro de los otros exámenes que se pueden hacer. Y cuando el endocrinólogo deriva APS con el paciente con el cáncer diferenciado de tiroides, con riesgo inicial bajo e intermedio, con respuesta excelente a los 5 años tratados con tiroidectomía total, con o sin radioyodo. Y este es los objetivos de TSH según el riesgo de recurrencia o persistencia. ¿Ya? ¿Y cuándo se deriva? Con un nódulo sospechoso, nuevo o en seguimiento y más de 1 centímetro con indicación de punción. El nódulo con menos de 1 centímetro, con criterios de alta sospecha, asociada a adenopatía sospechosa, proximidad tráquea, neurolaringe, bla, bla. ¿Ya? Nódulo con captación, que ya lo comentamos, nódulo tiroideo más síndrome, más un síndrome, como lo he comentado, ¿ya? O enfermedades que están altamente asociadas con esto, ¿ya? Y cuando se deriva urgente, aumento de volumen cervical rápidamente progresivo y o con síntomas de compresión, ¿ya? Nódulo con adenopatías sospechosas regionales, sospechas de metástasis a distancia y con nódulos sólidos más de 4 centímetros, ¿ya? ¿Cuándo contraderivar? Si ustedes, por ejemplo, les tocan APS, hacer un seguimiento a estos pacientes, ya con más de 5 años, todos esos criterios que ya comentamos, cuando en este seguimiento con tiroglobulina y anticuerpo antitiroglobulina, por ejemplo, la elevación de la tiroglobulina está por sobre 1 nanogramo por ml, ya, y se tiene que confirmar con una segunda toma a los 3 a 6 meses. Y ahí se solicitaría una eco cervical y se deriva con ese examen, ¿ya? Ustedes le dicen, vaya y tómesela y llévesela al endocrinólogo cuando le den la horita, ¿ya? Control con eco con sospecha de recidiva, porque en el control con eco que le van a hacer, que digamos que
independiente de la tiroglobulina, ya si el radiólogo pone ahí, no sé, que hay un ganglio de las cadenas que quedaron remanentes que tiene sospecha de que puede haber sido una recidiva, o por ejemplo, no sé, hicieron una lobectomía y hay una lesión muy sospechosa de que sea de malignidad, se deriva. Elevación sostenida de anticuerpo antitiroglobulina a más del doble en 2 controles separados por 6 meses, y eso más que nada por lo que les comenté de que ya no me sirve la tiroglobulina si tengo una elevación de los anticuerpos antitiroglobulina. ¿Ya? Y respecto al pronóstico, ¿ya? El cáncer papilar de tiroides en general tiene un buen pronóstico, ¿ya? La recurrencia tras el manejo inicial, 5 a 30% a 5 años, 80% en los primeros 5 años, pero tiene una sobrevida de más de un 95% a los 5 años, ¿ya? Sí, baja en el folicular, ¿ya? O sea, aumenta la recurrencia de 3 a 45% a los 5 años y metástasis a distancia hasta en un 80% al diagnóstico. Y la sobrevida baja un poquito, 85-90% a los 5 años. El que se lleva aquí el peor pronóstico, que tiene una mortalidad muy alta, es el cáncer anaplásico, ¿ya? Y el medular. ¿Y qué otra cosa es importante? Que no se me olvidó ponerles aquí una tabla, con qué evaluamos la respuesta como al tratamiento. A ver, no, me parece que no lo puse. Miren, cuando uno... vamos a ponerlo aquí. Cuando uno hace el seguimiento, lo hace con la tiroglobulina, ¿ya? Pero a ver, antes de eso, el riesgo como de recurrencia va a ser dependiendo de cuál tipo histológico es el cáncer. Por ejemplo, los que son de muy bajo son el microcarcinoma papilar carcinoma papilar, versus el que es muy alto. Por ejemplo, son los otros tipos que son más como el anaplásico, por ejemplo, ¿ya? También se considera de histología agresiva, ya cuando la histología agresiva es alto o intermedio, y si no tiene histología agresiva es bajo o muy bajo, ¿ya? También se evalúa la presencia, cuántos ganglios hay positivos, ¿ya? Si es que hay presencia de invasión extratiroidea, ¿ya? ¿Y qué otra cosa más? Y bueno, y para eso está la eco de tapificación. De acuerdo a eso uno define más o menos como el riesgo de recidiva, ¿ya? Y eso creo que... bueno, y también la invasión vascular venosa, eso también es de alto, al menos de intermedio a alto riesgo, ¿ya? ¿Qué otra cosa más les puedo comentar? Bueno, y de acuerdo a eso también uno define si es que necesitan o no radioterapia, ¿ya? Porque los que tienen un riesgo muy bajo no necesitan radioterapia, ¿ya? En los de riesgo bajo necesitan solamente ahí se seleccionan caso a caso si es que necesitan o no, para que no se asusten si es que les llega un paciente con cáncer de tiroides y le dicen, no, yo no me hice radioterapia, ¿ya? Porque pueden en algunos casos que no lo necesita, pero cuando son de riesgo intermedio o alto, sí son necesarios, y de hecho a mayor riesgo requieren mayor dosis de milicuril, ¿ya? Y después, ¿cómo el endocrinólogo evalúa la respuesta al tratamiento? ¿Ya? Se ve de forma estructural y bioquímica, ¿ya? Ahí, ¿cómo se ve? Con los niveles bioquímica, por los niveles de tiroglobulina, ¿ya? Que se mantengan bajitos, y si no hay, por ejemplo, se dice que no hay respuesta a mala respuesta, es que cuando se elevan los niveles de tiroglobulina, ¿ya? Para que me entiendan. Por imagen, con el control con eco o TAC, dependiendo de qué es lo que se esté ocupando, ¿ya? Obviamente si hay hallazgos estructurales o no, ¿ya? De eso va a depender si la respuesta es excelente o incompleta, estructural, ¿ya? Y eso, la tiroglobulina, los anticuerpos, la imagen, eso sería como para evaluar de una respuesta química o sea, química y estructural, ¿ya? Y de acuerdo a eso uno ve si es que tiene una respuesta excelente, indeterminada, incompleta,
bioquímica o incompleta estructural. Solamente para que lo sepan, ya no es como algo que tengan que tengan que memorizarlo, ya es solo para su información. Y eso sería todo. Espero que les haya quedado claro. Y eso. Que estén bien.